Shalom, bendición, un abrazo fuerte a todos, que el Eterno les bendiga. Vamos a dar inicio una vez más al estudio de la palabra del Todopoderoso. Bienvenidos a aquellos que han estado visitando el canal y que han estado compartiendo con nosotros la palabra del Todopoderoso. Amén. Amén. Shalom, bendiciones. Es un gusto poder saludarles nuevamente por este medio. Y pues esperemos que junto con nosotros se gocen con la palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Y pues miremos qué es lo que el Eterno tiene para nuestras vidas preparado. Amén. Bueno, la palabra de este día el tema es obstinación contra el Eterno, y vamos a tener la cita en el libro de Números en el capítulo 22. Y ahí vamos a estar meditando en esta palabra. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Debemos de tener presente que el Eterno no se opone a un corazón obstinado. Eso es lo que dice la palabra. Jamás el Eterno se va a oponer a un corazón obstinado. Cuando el hombre dice, por aquí quiero, el Eterno lo deja, pero nos está esperando también. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Miremos Números capítulo 22 y leamos ciertos versículos de este libro. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Siempre usando el hombre las palabras del Eterno a su antojo, o manipulándolas de acuerdo a lo que ellos quieren que se mueva en ese momento. Ciertamente la palabra dice: bendito es el que te bendijere y maldito aquel que te maldijere. Si regresamos un poquito a dónde está esta frase y quién fue el primero que declaró esta frase, siempre vamos a hallar que es Yahweh. El que ha dado las bendiciones y el que ha mantenido guardando a su pueblo ha sido Yahweh, nuestro Elohim. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, Yahweh le dice, cuando llama a nuestro padre Abraham, y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y bendito será aquel que te bendiga y maldito aquel que te maldiga. En Génesis capítulo 12, miremoslo para que miremos cómo nos dice la palabra y lo tengamos presente, porque vamos a retroceder un poquito para que comprendamos esta frase. No es la palabra que sale de la boca del hombre la que va a maldecir a una persona o a los hijos del Eterno, porque si el Eterno ya nos bendijo, el Eterno mantiene esa palabra. Dice el libro de Salmos que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, lo que Él ya decretó para su pueblo, para sus hijos, esa palabra se sostiene. Dice en el capítulo 12 de Génesis, en el versículo, vamos a leer desde el versículo 3, ahí está claramente la palabra, y es Yahweh hablando a la vida de nuestro padre Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero ¿quién declara esta palabra? Yahweh. Es Yahweh, de la boca de Yahweh está saliendo esta bendición. Bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. No es un profeta el que va a maldecir a alguien, sino es Yahweh ya declarando lo que se declaró, y se sostiene esa palabra. Entonces, no había, comenzando desde este precepto y en este principio, que no había nadie que maldijera a la nación de Israel, al pueblo del Todopoderoso. Lo miramos también aquí mismo en el libro de Génesis, en la genealogía de Noé, cuando Noé dice que ellos salen del arca, porque Yahweh los llama y los hace salir del arca, y le dice a Noé, sal del arca, tú, tus hijos y toda la familia
que había entrado en el arca. Y entonces comienza Noé a bendecir, a declarar a sus hijos bendición, pero Yahweh antes, cuando ellos salen, les dice que era necesario que ellos fructificaran y se multiplicaran y llenar la tierra. Les dijo el Eterno a Noé y a su familia. Y esta bendición que está cayendo sobre la familia, sobre los 3 hijos de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet. Y después de esta bendición, dice la palabra que vino Noé y plantó una viña, y que tomó del vino de esa viña, y que se embriagó, dice. ¿Qué fue lo que sucedió? Que uno de los hijos de Noé, llamado Cam, dice que él miró la desnudez de su padre. Ya los que hemos leído ya hemos abierto esta palabra y hemos entendido lo que dice acá. Dice después de que entonces despertó Noé de su embriaguez, eso está en Génesis 9:24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, que es Cam. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Quién fue el que vio a Noé, la desnudez de Noé? Cam, dice la palabra. Pero a quien Noé está maldiciendo es a Canaán. Esto es al hijo de Cam. ¿Por qué? ¿Por qué es que se declara esta maldición? No para Cam, que fue el que cometió la falta, sino que para su hijo. Porque lo que Yahweh bendice no lo puede maldecir el hombre. Ya había una bendición establecida para Cam. Y entonces el que recibe la maldición es su hijo Canaán. El maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Entonces, para que nos demos cuenta desde dónde viene este precepto de la bendición y de la maldición, y que hoy vamos a entender, cuando un hombre obstinado quiere irse en contra de lo que Yahweh ya decretó, que no va a acontecer lo contrario. El Eterno entonces no se opone a un corazón obstinado. Obstinado, buscándolo en el diccionario de la Real Academia, es una persona terca, que este es un adjetivo, y es una persona terca, una persona persistente, una persona constante, una persona tenaz. En el sentido negativo de esta palabra, dice que la persona mantiene una idea a pesar que esa misma idea sea completamente errada. Se mantiene en ese pensamiento y en esa decisión, aunque sea completamente y yendo hacia la destrucción. Ella no puede ser persuadida o convencida, porque ella misma, la persona que está obstinada o que es terca, se mantiene en ese pensamiento y nadie lo puede mover de ese pensamiento. Terco es también dar la espalda, y moralmente es una persona obstinada, rebelde. Y entonces lo que hace en la vida de esta persona es que la terquedad viene a desafiar al Todopoderoso. Y hay un mandamiento en contra de la obstinación y del ser terco, que se debe de evitar completamente y arrancarlo o destruirlo desde la raíz. Entonces el Señor Yahweh aquí tiene un trato especial con este profeta al que este rey manda a llamar, porque él quiere declarar una palabra de maldición para el pueblo del Todopoderoso. Es increíble lo que podemos escuchar aún en este tiempo, de las maldiciones y de lo que deseamos en contra de otra persona, pero de que eso prevalezca, esa palabra prevalezca, allí hay una gran diferencia en lo que el Eterno nos puede enseñar. Es como tú dices, donde el Eterno ya bendijo, es muy difícil que alguien venga y pueda dar una palabra. O sea, lo puede hacer porque puede decir lo que está en su corazón, lo que hay, lo que quiere que le suceda a la otra persona, pero cuando el Eterno ha bendecido, pues no va a pasar nada, porque es como cuando alguien practica la hechicería, eso es lo que lo sigue. En la misma palabra dice, ejemplo tan sencillo, dice, el que a palo mata, a palo va a morir.
El que practica la hechicería, pues la hechicería lo va a seguir. Pero si en nuestro caso, digámoslo, no lo practicamos o no lo vemos de esa forma y estamos confiados en lo que su palabra dice, pues no es algo que nos vaya a estar preocupando constantemente, porque ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? O lo que está cimentado en nuestras vidas es lo que dice su palabra, o sea, su bendición. Si Él ya nos bendijo, nosotros debemos estar tranquilos y confiados en lo que Él ya nos declaró. Amén, así es. Vamos a ver la vida de este hombre llamado Balac, que es el que se encarga de llamar a el profeta Balaam. Balac era el rey de Moab y su nombre, Balac, significa devastador. Balac fue elegido rey en el momento de que sucede esta emergencia, porque esto era una emergencia de Estado. Necesitaban a alguien que les dirigiera, alguien que les ayudara, porque venía un pueblo poderoso, y dice en las escrituras que todas las naciones que escuchaban del pueblo de Israel, dice que entraba un gran temor en ellos. Entonces era una emergencia de Estado. Necesitaban un rey y escogen a este hombre llamado Balac. Él no era del linaje real, pero él era un madianita y era un héroe de guerra. Pero también este hombre, dicen los sabios, que este hombre, aparte de ser un héroe de guerra, este hombre era él practicaba la magia, la hechicería. Entonces, como tú dices, si ya había una raíz de hechicería, tenía que conectarse con otra raíz también de hechicería, y aquí se ejerce un gran poder. No tenían ellos, de parte de Yahweh, el pueblo de Israel, no tenía permiso conquistar el pueblo de Moab. La razón era porque este pueblo, Moab, había sido dado a los hijos de Lot. Cuando Lot sale se recuerdan que salió de Sodoma y Gomorra y sale con sus hijas y con su esposa, allí suceden tantas cosas. En la historia dice que las hijas de Lot tuvieron intimidad con su padre, y de ahí salen dos naciones. Entonces, y una de ellas es Moab. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 2 y en el versículo 19 nos damos cuenta en el versículo 9, nos damos cuenta de esto, que el Eterno le habla al pueblo de Israel y le dice, leamos ahí que dice en el 9, en el Deuteronomios 2:9. Y Yahweh me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. ¿Se dan cuenta? Entonces, el pueblo de Israel no iba a pasar por Moab porque quería poseerlo, no, sino que iba de camino. Recuérdense que iban rumbo a la tierra prometida y ellos tenían que pasar por ahí, el pueblo del Eterno. Entonces ellos comienzan a sentir temor y se sienten en peligro y en riesgo, y sienten que el pueblo de Israel se va a quedar con esas tierras. No podía, porque el Eterno ya le había hablado a su pueblo y le había dicho que no podían quedarse con esas tierras, y ahí da las razones. ¿Por qué? Porque se las había entregado a los descendientes de Lot. Entonces, Hashem ya había repartido las tierras al pueblo del Eterno, y eso lo vemos en Deuteronomio 2:19, y por eso ellos tenían su lugar. Ellos tenían su herencia, no les pertenecía el pueblo de Moab a ellos, pero el pueblo de Moab estaba molesto porque la nación de Israel tenía que atravesar ese lugar y se sentían atemorizados. También cuando sucede esto, entonces viene este rey llamado Balac, y como él era conocido por ser un guerrero fuerte, poderoso en guerra, en batallas, entonces él comienza a llamar a todos sus consejeros y llegan a un acuerdo de llamar a este hombre, a este profeta llamado Balaam. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen: ven pues ahora, te ruego, maldice a este pueblo porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé, o sea,
Esta frase de yo sé significa que ellos ya conocían de la historia de Balaam, ya conocían quién eran sus antecedentes, quién era Balaam, y acuden a este profeta, y este profeta no es del pueblo del Eterno, sino que este era un profeta gentil, dado para las naciones. Y por eso se acerca Moab a él a ofrecerle este trabajo. ¿Para qué? Para que él, este profeta, maldiga al pueblo de Israel. En el versículo 3 dice la palabra, donde estamos leyendo aquí del capítulo 22, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Dice que se había angustiado, había mucho miedo de parte del pueblo de Israel. Y la Torá, donde estamos leyendo, repite 2 veces que el pueblo de Moab tenía temor del pueblo de Israel. Y esto significa que había, que en realidad el miedo que tenía esta nación era extremo. Ante la llegada inminente, porque ellos sabían que tenían que pasar por ahí, del pueblo de Israel, que iba con el brazo extendido de Yahweh en favor de ellos. Así es que, como recuérdense que las noticias vuelan rapidito, ¿verdad? Sí. Tanto más aquellas que han venido a ser un gran, algo poderoso en los demás. Entonces llegan rapidito las noticias, y aquellas noticias de que los reyes de los gigantes habían sido destruidos porque el Eterno los había entregado en manos de Israel. Entonces ellos tenían un gran temor, porque ellos pudieron derrotar a los gigantes, y si se les hizo fácil derrotar a los gigantes, ¿cuánto más se les iba a hacer fácil derrotarlos a ellos, verdad? A las naciones de alrededor. Entonces ese era su gran temor. Así es que los ancianos de Moab fueron a pedir ayuda a este profeta. ¿A cambio de qué? A cambio de un precio. No fue gratis, sino de un precio. El precio tiene, la adivinación, tiene un precio, y es un precio muy grande a pagar. Le ofrecieron mucho a este profeta para que él fuera a maldecir al pueblo del Todopoderoso. Moab entonces y Madián se unieron contra Israel, 2 poderes unidos contra Israel, para destruir, porque deseaban la destrucción, pero no es suficiente lo que uno desea en contra de otra persona, mayormente sabiendo que Yahweh ya lo decretó: bendito el que te bendiga y maldito el que te maldijere. Así es. Acá en Números, donde estamos leyendo, a mí me llama mucho la atención desde que comienza, ¿verdad? Donde dice: y partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Este pueblo es uno de los 7 pueblos de los gigantes que tú estabas hablando, que acá en Deuteronomios 7 dice: cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, que acá lo menciona, ¿verdad? Uh-huh. En el 22, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Entonces, es como tú decías, si el Eterno ya nos ha entregado algo, no aunque nosotros tengamos temor, Él nos los entrega, nosotros tenemos que destruirlo. Aquí está en el 7, me encanta leer acá en Deuteronomio 7, y ustedes también pueden leerlo, que estas son naciones que Él tiene que entregarnos a nosotros, al igual que las instrucciones que Él les está dando acá. O sea, ellos no podían tocar a los moabitas, y como tú dices, pues ellos no iban a quedarse ahí. O sea, ellos ya tenían la instrucción. De hecho, en casi todos Números, yo me gozo cuando estamos en la lectura, porque ahí dice, el Eterno le dice al pueblo de Israel: vas a hacer esto, vas a matarlos, a mujeres, hombres y niños, pero no vas a tomar de los tesoros. O en otras ocasiones les dice: vas a tomar de los tesoros,
y vas a matar, y bueno, da todas las instrucciones. Pero acá él está dando también todas las instrucciones. ¿Y quiénes son los amorreos? Son de estas de estas 7 naciones que son más poderosas que nosotros y que él ya les había entregado acá a los amorreos. Acá lo dice, ¿verdad? Entonces, si el Eterno ya declaró una palabra de bendición para la vida de ellos, ¿cómo es por eso que se llenó de temor la vida de Balac, ¿verdad? Y que tú decías, ¿qué es lo que significa Balac? Balac significa, yo tengo un concepto aquí bien bonito que te lo voy a decir, significa bestias salvajes, aquellos que se niegan a la providencia divina. O sea, no necesariamente tiene que ser el Balac de aquel entonces, sino que nos puede pasar incluso a nosotros convertirnos en estas personas que no entendamos la providencia divina y que creen en su propia naturaleza, dejando llevarse por sus propias pasiones y búsquedas materiales, o sea, solo el placer. Porque ¿qué era lo que quería Balac? Él quería destruir al pueblo de Israel por lo que había escuchado. Si ya destruyeron a estas naciones que eran gigantes, entonces a nosotros nos va a ir mal también. Pero no, esos no eran los planes del Señor. Él ya había declarado otra palabra. Pero eso pasa también, disculpa que te interrumpa, que eso pasa también cuando no conocemos los planes del Eterno, que nos adelantamos a los hechos, y cuando nos adelantamos a los hechos vamos actuando erróneamente. Posiblemente cuando nos adelantamos a los hechos salgamos perdiendo, aunque en algunas ocasiones es bueno, ¿verdad? Siempre estar prevenido, porque hombre precavido se vale por 2, eso es importante también. Pero hablando de las leyes del Eterno y de lo que el Eterno ya le decretó a su pueblo, no nos adelantemos a eso, hagamos las cosas como tenemos que hacer, porque el Eterno ya lo decretó, ya lo ordenó, y sigamos las instrucciones. Así es. De hecho, cuando Balaam, llegan estas personas o los magos, digamos, que llegan a buscarlo a Balaam, él, pues en su corazón, ella sabía lo que él quería. O sea, ya tenía su decisión, él ya lo sabía. Y como para, digámoslo de esta forma, como para torcerle el brazo al Señor y decirle, vamos a ver qué es lo que quieren. O sea, el Eterno ya le había dado una palabra, ya le había dicho, no vas a maldecir al pueblo, esto dile. Entonces él viene y todavía les dice que se queden, que va a esperar el mensaje del Eterno en la noche, vamos a ver qué es lo que me dice. Y el Eterno pues ya le había declarado la palabra, es como tú dices, o sea, él estaba creyendo en su propia palabra, en lo que él quería para él. O sea, él estaba desobedeciendo, lo que el Eterno le había dado, porque él ya tenía otros planes. Y el único que conoce cuáles son los planes que hay en nuestro corazón es Yahweh. Pues Él conoce lo que hay en nuestro interior, Él conoce las intenciones y el peso de esos pensamientos que hay en cada uno de nosotros. ¿Por qué respondió de esta manera Hashem cuando le dijo, pensando en lo que tú estás diciendo, cuando le dijo a Balaam? Primero porque ya Yahweh, cuando los ancianos de Moab y de Madián fueron y le llevaron aquel mensaje, porque era un mensaje que seguramente impactó a Balaam, no solamente por el hecho de que declara maldición en contra del pueblo, y como les digo que todo tiene los mensajes llegan rapidito, también por lo que le ofrecieron, porque no fue cualquier cosa, fueron riquezas las que le ofrecieron. Y que esto entonces, si el Eterno ya le había dicho, la primera vez le dijo, no vas a ir. Es más, cuando Yahweh le habla al pueblo, a Balaam, le dice, miren, y vino el Eterno a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Acaso Yahweh no sabía? Claro que Yahweh sabía. Lo que quería era que Balaam reaccionara y entendiera qué está pasando, qué es lo que estoy haciendo yo en contra del Eterno, en contra de lo que Yahweh ya decretó, porque Balaam ya sabía que el pueblo que venía en el camino, que iba a atravesar por Moab, por Madián,
ellos eran un pueblo poderoso y que Yahweh iba con ellos.